Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video nos encontramos para realizar un breve recorrido y resumen de los conceptos que hemos trabajado a lo largo de los 4 encuentros de este cuarto módulo de políticas públicas y organización social en clave de género y diversidad. Bueno, como recordarán, en el primer encuentro estuvimos trabajando algunas cuestiones en relación a la incorporación de la perspectiva de género en el Estado, algo del contexto sociohistórico de esa incorporación y también los diferentes debates y tensiones y enfoques en relación a esas incorporaciones, ¿no? En principio, bueno, algunas cuestiones claves que hemos trabajado en esa clase, ¿no? En la primera clase. Bueno, el Estado como la mayor estructura organizativa que tiene una determinada sociedad para dirimir las cuestiones comunes, ¿no? Las cuestiones públicas, lo que llamamos la política, ¿no? En ese sentido, recordábamos también que justamente a lo largo de la historia las mujeres hemos pretendido, ¿no?, participar de esa cosa pública, de esa cuestión que nos involucra a todas las personas que vivimos en sociedad, es decir, en la participación de la política, en la política, y cómo históricamente el Estado, en tanto estructura organizativa, ha sido constituida desde un orden de género, ¿no? Que entonces históricamente ha negado los derechos civiles y políticos de las mujeres, ¿no? Entonces, donde nos hemos sentido entonces siempre desplazadas y subordinadas dentro de ese orden patriarcal perpetuado por el Estado como organización, ¿verdad? Entonces, hacíamos un breve recorrido recordando históricamente los inicios del Estado moderno como lo conocemos hoy, eh, y el que tenemos como desde la constitución de nuestro Estado, y cómo se ha pretendido ser neutro de alguna manera, hablando de una ciudadanía universal, pero que en realidad desde sus orígenes ha sido sumamente desigual, ¿no? Por esta subordinación de la que hablábamos en términos de género, y que justamente entonces lo que hemos hecho desde los movimientos de mujeres y feministas es poder transformar, ¿no?, ese estado, es poder transformar esa realidad de desigualdad eh, originada, perpetrada, reproducida por el Estado, por supuesto con una primera lucha que fue la sufragista para poder ser votadas, poder votar y ser votadas, y que por supuesto recién en nuestro país eso ha sido posible en 1947, ¿no? ¿Verdad? Con el voto femenino. Entonces, fíjense el tiempo que nos ha llevado. Esta, esta historización que hicimos en este primer encuentro tuvo como principal objetivo poder pensar, reflexionar acerca de justamente el rol del Estado en tanto productor y reproductor de desigualdades en su accionar, y también para poder pensar que ha sido, es y seguramente seguirá siendo un campo de disputa, ¿no? Un campo de disputa donde obviamente el movimiento de mujeres y feminista y transfeminista ha podido comenzar a criticarlo, demandarlo, transformarlo, y que parte de esas transformaciones tienen que ver con las políticas públicas con enfoque de género, ¿no? Es decir, poder pensar en aquellas acciones que debe realizar el Estado, y que éstas, ¿no?, puedan partir desde
desde el reconocimiento de las desigualdades de género para justamente poder transformarlas y poder pensar en sociedades más igualitarias, ¿no? En este sentido, también entonces mencionábamos cuáles han sido esos primeros pasos desde el cual se han incorporado las políticas públicas con enfoque de género, ¿no? Hacíamos hincapié en que en la década de los 80, con la posibilidad de la recuperación democrática después de las dictaduras, particularmente en nuestra región de Latinoamérica, se abrió lo que llamamos una ventana de oportunidad para poder incorporar las demandas del Estado, del movimiento feminista y transfeminista en el Estado, ¿no? En la década del 80, con lo que se llamó mecanismos de adelanto de la mujer u oficinas de la mujer. Piensen que en 1992, en este marco, en nuestro país se crea el Consejo Nacional de la Mujer, ¿no? Ahora bien, estos mecanismos de adelanto han tenido distintos enfoques. En primer lugar, un primer enfoque ha sido el de mujeres en el desarrollo. Este enfoque, por supuesto, ha sido una primera experiencia que ha sido sumamente focalizada en términos de política pública, pensando a la mujer de forma individual, de forma vulnerable, en términos de víctima, y también focalizado en términos de mujeres y pobreza, ¿verdad? Bueno, a mediados ya de la década del 80, este enfoque comenzó a cambiar y empezó a pensarse en lo que se llamó el enfoque de género en el desarrollo, donde ya se empieza a hacer hincapié en las estructuras de desigualdad en realidad que hacen, ¿no?, a los géneros. Es decir, poder pensar en esa desigualdad de poder entre los géneros y poder pensar que era necesario transformar esas desigualdades. Unas políticas públicas que son ejemplo de este enfoque tiene que ver con las llamadas políticas de cupos, ¿no? O de cuotas, para poder empezar a pensar en promover políticas públicas que empiecen a transformar al Estado en sí, ¿no? Y el último enfoque, que es el que encontramos hasta hoy en día, es el enfoque de transversalización, ¿no? A partir de la cuarta conferencia mundial de la mujer de Beijing, empieza a pensarse en que, a cuestionarse al Estado en sí como productor y reproductor de esas desigualdades, y cómo entonces las desigualdades, para poder ser transformadas, siendo centrales en la vida de la organización social, deben estar puestas en el centro de la escena de las políticas públicas. De tal forma, ¿no?, que todas las políticas públicas tengan en cuenta estas desigualdades para efectivamente poder pensar en una transformación social. Por supuesto, estos enfoques han convivido, ¿no? Es decir, han coexistido, en algunos casos siguen coexistiendo. Pero sí es importante remarcar que el concepto de transversalización nos sigue interpelando para pensar en las políticas públicas que hagan hacia la igualdad de género. Bien, en el segundo encuentro retomábamos algunos conceptos vistos en el primer encuentro, pero particularmente en la clase 2 vimos los conceptos en relación a las políticas públicas. Es decir, ¿qué entendemos cuando hablamos de problemas públicos? ¿Qué entendemos cuando hablamos de agendas públicas y agendas de gobierno? ¿Qué son específicamente las políticas públicas? Y particularmente hablamos o comenzamos a analizar lo que llamamos el ciclo de vida de las políticas públicas. Para empezar a pensar en una definición de políticas públicas que además nos permite
dar cuenta de qué llamamos un problema público, tomamos una cita de Oslak y O'Donnell que habla de que las políticas públicas son el conjunto de acciones y omisiones del Estado frente a una cuestión socialmente problematizada que es identificada por determinados grupos u organizaciones o individuos, ¿no? Entonces, en esta cita, no tan textual, de Oslak y O'Donnell, entonces tenemos una definición de en realidad de qué es un problema público. Un problema público no está determinado previamente. Un problema público es público en tanto que alguien, algunos sectores, algunas organizaciones, algunos individuos, eh, empiezan a pensar que una determinada situación, que una determinada cuestión comienza a ser un problema, comienza a ser visto como un problema, empieza a estar sobre la mesa como que eso significa un problema a resolver. Entonces, esta definición trae implícito de que la construcción de los problemas públicos son justamente eso, son una construcción, no están dados previamente. Esto da cuenta del carácter dinámico en realidad de las sociedades en sí. Un problema público, es decir, una cuestión socialmente problematizada, tal vez en otra época, con otras costumbres, con otros problemas, con otras formas de ver las cuestiones sociales, bueno, tal vez no era considerado como problemático, pero en un determinado momento es visto así, es construido así, y es construido así por determinados individuos, grupos, organizaciones, ¿no? O sectores. Entonces, eso tiene que ver con un proceso social del problema público en sí mismo, ¿no? Por otro lado, la propia definición de los autores nos remiten a esta idea de qué es una política pública. En principio, ellos hablan de que una política pública le hace frente a esta cuestión socialmente problematizada, le hace frente a este problema público. Pero le hace frente, dicen estos autores, puede ser ya sea por acciones, y es a lo que típicamente les decimos políticas públicas, pero también a las omisiones, porque para los autores también que el Estado omita accionar frente a una cuestión, da cuenta de un posicionamiento también, ¿no? Pero bueno, eso lo hemos visto también en las clases, y lo que nos parece importante resaltar entonces es pensar en que la definición de un problema público es estratégico y además es justamente el producto de las visiones sociales frente a una cuestión y cómo se mira a esa cuestión, y que las políticas públicas son aquellas acciones, ¿no?, para poder solucionar esa cuestión problematizada, ¿no? Ahora bien, no todas las cuestiones que para determinados grupos o sectores o individuos puedan ser un problema, no todas adquieren la relevancia tal para ser un problema público, y menos que menos, no todas las cuestiones no necesariamente son vistas como una prioridad para el Estado o para los decisores públicos que gobiernan a un Estado en un determinado momento, ¿verdad? En este sentido, recordábamos que una diferencia sustancial que hacíamos en el primer encuentro tenía que ver con poder diferenciar Estado de gobierno, ¿verdad? El Estado en tanto estructura permanente, normativa, que regula la sociedad, y la diferencia con un gobierno que es de carácter ya transitorio, elegido por la sociedad para dirigir al Estado, ¿verdad? En este sentido, esta distinción viene a cuenta para poder pensar en las definiciones de agendas, ¿no? Cuando hablamos de agenda pública o sistémica,
nos referimos a una serie, una lista de cuestiones socialmente problematizadas por determinados grupos, grupos sociales, individuos o sectores que ponen en la agenda, que ponen en la opinión pública de alguna manera que esos asuntos deben ser tratados, ¿no? Que esos asuntos son un problema. Pero esto no quiere decir que un gobierno en un determinado momento de su gestión vea todos esos problemas de la agenda pública para incorporarlos dentro de su agenda de gobierno. En tanto que agenda de gobierno o agenda institucional llamamos a un conjunto de problemas, demandas, cuestiones que quienes gobiernan el Estado en un determinado momento seleccionan para poder accionar, ¿no? Y darle una solución. Entonces, esas dos agendas coexisten, conviven, a veces un tema se incorpora, un tema de la agenda pública se puede incorporar a la agenda de gobierno, pero para ello requiere de determinadas circunstancias, coyunturas y también de pujas, ¿no? Al interior de las organizaciones o bien dentro de las estructuras del Estado mismo para que determinados problemas o cuestiones socialmente problematizadas ingresen en una agenda de gobierno para que el Estado, ¿no?, realice políticas públicas para poder solucionarlo. Entonces, como decíamos, hay muchos factores que hacen que, por ejemplo, una cuestión empiece a problematizarse y sea incorporada considerada dentro de una agenda pública que posibilite, ¿no?, pensarlo como un problema, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, supongamos una cuestión que afecta a una población masiva, un problema que tiene que ver con, por ejemplo, una conflictividad muy latente o de potencial, ¿no?, problema, entonces entra en la agenda pública. Puede ser también por una cuestión incluso de emergencia climática y demás que ingrese en la agenda pública. Puede ser un tema que esté hablado en los medios por determinada cuestión. Digo, son todos factores que hacen que una determinada cuestión entre en la agenda pública, ¿no? Ahora bien, hay otros factores, ¿no?, que tienen que ver cómo esos problemas en la agenda pública pueden entrar en una agenda de gobierno. Para que entre en una agenda de gobierno, una cuestión socialmente problematizada en general debe implicar dos cosas. La primera es que haya, ¿no?, actores sociales, es decir, estas organizaciones, individuos o grupos que tengan capacidad de incidencia, ¿no?, es decir, lo que llamamos como actores que puedan incidir para despertar interés en quienes deciden las políticas públicas, ¿no? Y también, justamente, cuáles son las prioridades o objetivos que tiene un determinado gobierno para seleccionar, ¿no?, de esa agenda pública aquellos problemas que pretende o desea solucionar. Por supuesto, acá mencionábamos mucho la necesidad de incorporar la noción de capacidades del Estado, ¿no? También tiene que ver con las capacidades interinstitucionales que puede tener el Estado para que un gobierno pueda leer cuáles son aquellos problemas que realmente puede solucionar. Es decir, ponerse sus objetivos en relación a aquello que efectivamente puede cumplir. Y eso muchas veces tiene que ver con las capacidades que maneja en términos de recursos, en términos técnicos, en términos presupuestarios, en términos técnicos. Bueno, todo eso hace también a la conformación de la agenda de gobierno, ¿verdad? De un determinado gobierno, un determinado momento. Ahora bien, en el cierre de esta segunda clase del módulo
veíamos también las distintas fases de lo que llamamos, desde un enfoque de los estudios de las políticas públicas, el ciclo de vida de una política pública. Entonces, podemos identificar diferentes momentos, fases o etapas de una política pública, ¿no? Un primer momento o fase es esta construcción o definición de los problemas públicos, que se los mencionaba como una fase sumamente estratégica. Después tenemos justamente la formación, ¿no? de la agenda, de cómo se priorizan también esas cuestiones socialmente problematizadas en una lista de priorización para poder ser atendidas. Después está la formulación de alternativas, es decir, cuando decidimos actuar sobre un problema público, ¿cuáles son las alternativas de solución a ese problema? Otra fase es la legitimación de la alternativa de acción, es decir, dentro de las alternativas, ¿cuál elegimos que sean viables, pero que también que tengan la legitimidad para ser llevadas adelante y poder tener la legitimidad para justamente implementarse y que sea una política pública efectiva? Otra fase que tenemos es el de la implementación, y esto es en sí misma la puesta en marcha de la política pública, es decir, específicamente las acciones que se llevan adelante para solucionar ese problema. Y por otro lado tenemos la evaluación, que como hemos visto, y lo hemos visto también en la última clase, tenemos distintos momentos de la evaluación. Primero, poder distinguir que hay una evaluación en sí misma que tiene que ver con una evaluación de impacto de una política pública, y que también por otro lado tenemos lo que llamamos seguimiento y monitoreo, que en general tiene que ver con el seguimiento de la implementación de una política pública. Es decir, si se está llevando adelante de la manera en que se planificó esa política pública. Eso es el seguimiento y monitoreo. Pero la evaluación también podemos tenerla en dos partes, ¿verdad? Una evaluación ex ante, o lo que llamamos un diagnóstico de la situación, del problema, que nos dan datos y nos da información relevante justamente para después medir en una evaluación ex post, es decir, posterior a la implementación de la política pública, y que los datos de la evaluación de antes de la política pública nos permita contrastar con la evaluación posterior a la implementación de la política pública, y que eso nos pueda dar algunos indicadores que nos permitan dar cuenta de si ese problema fue solucionado, en qué medida, o de qué forma, o bien cuál fue ese impacto, pero contrastando entre los dos datos de los dos momentos, ¿verdad? Entonces, la evaluación también es una fase importante, pero fíjense que puede estar alrededor de todo el ciclo de la política pública. En una previa, en el mientras tanto, a partir del seguimiento y monitoreo, y en una evaluación posterior. Por supuesto, todo esto requiere de el presupuesto y los recursos necesarios para poder llevar adelante una política en sí, ¿verdad? Ahora bien, algunas salvedades en relación al enfoque del ciclo de las políticas públicas, que tienen que ver con que, muchas veces sirve como un modelo típico para poder analizar las políticas públicas, pero también tiene algunas limitaciones, por supuesto, que es pensar en que esas fases puedan ser o estáticas o rígidas, o que muchas veces no pueda dar cuenta de los procesos políticos, de lo que ocurre al interior de llevar adelante una política pública. Por eso también hacemos algunas salvedades en relación a que, no existe necesariamente una correspondencia lógica, ¿no? Secuencial entre esas fases, que siempre hay que considerar que hay una fuerte relación entre la política y las políticas,
¿no? Que atraviesa todo el proceso de una política pública. Esto quiere decir cuáles son los procesos políticos que, que se dan en contexto de la implementación de una política pública. Por ejemplo, una determinada coyuntura electoral, una determinada coyuntura donde tal vez aparece un problema, una demanda social o una problemática social que requiere mayor atención por parte del gobierno. Bueno, hay tensiones que muchas veces hacen que esa política pública no llegue a su fin, por ejemplo, o quede por la mitad. Bueno, siempre hay, ¿no?, momentos en los cuales hay que poner el contexto, la coyuntura y la situación política para poder analizar qué pasó con una determinada política pública, que no depende de esa política pública en sí, ¿verdad? Y que también todas las políticas públicas tienen necesariamente una interrelación entre los distintos actores, ya sean gubernamentales como no gubernamentales, que participan dentro de una política pública, ¿verdad? Esto entre las principales cuestiones a tener en cuenta a la hora de pensar en el modelo del ciclo de vida de las políticas públicas, y tomando estas salvedades para poder reflexionar en profundidad. En el tercer encuentro de este módulo, que ustedes lo tienen grabado también, recuerdan que hemos visto particularmente el concepto de institucionalización, y acá retomo lo que vimos en la primera clase en relación a los mecanismos de adelanto de la mujer y los enfoques, ¿no? Porque justamente esos fueron los inicios de los procesos de institucionalización. ¿Qué quiere decir la institucionalización, ¿no? Es cómo se va justamente apropiando el Estado en sus diversas estructuras de políticas públicas que tienen un enfoque con perspectiva de género. Entonces se habla de institucionalidad de género, ¿no? Se van creando áreas específicas, se van creando políticas públicas específicas, se va avanzando en normativas que van creando cada vez más áreas o programas, y eso parte de una posibilidad de ir transformando en las estructuras del Estado las áreas, niveles y políticas públicas a partir del enfoque de género. Para poder mirar los avances en la institucionalidad de género, es importante pensar que aquellas formas de institucionalizar las políticas de género deben estar de alguna manera legitimadas también por los movimientos de mujeres y feministas y transfeministas en el Estado. Y que también es necesario sostener las agendas públicas de género para poder pensar en la continuidad de las agendas institucionales. Es decir, para pensar en la institucionalidad de género es necesario que el movimiento de mujeres y feminista, transfeminista pueda dar legitimidad a esas políticas de género ya institucionalizadas en el Estado, y también que es necesario que haya una agenda específica de género institucionalizada para el avance de las políticas públicas. La institucionalidad de género se ve favorecida para Guzmán cuando hay una decisión política de los gobiernos, y esto lo veíamos mucho en relación a la direccionalidad que tiene un gobierno, ¿no? De alguna manera, cuál es el posicionamiento y cuál es la voluntad que tiene en relación al enfoque de género. También que haya un movimiento de mujeres y de organizaciones feministas y transfeministas que ponen los temas de la agenda pública y que sostienen que estos temas estén en las agendas de gobierno. También que haya mujeres y diversidades en las estructuras del Estado, es decir, ocupando lugares dentro del Estado, para poder justamente
dar cuenta de los avances al interior del Estado, ¿verdad? Pero también que estas mujeres y diversidades de alguna manera estén con trayectorias, con una formación idónea para tener cargos de responsabilidad también, ¿verdad? Y que esto suma a poder pensar en las transformaciones del Estado al interior mismo del Estado. Y que también esto es importante para sostener una relación estrecha entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado en sí. En esta clase 3 también vimos una caracterización de las políticas públicas para poder pensarlas a partir del enfoque de género y que podemos analizar determinadas políticas públicas a partir de justamente si son ciegas al género, es decir, que no consideran de ninguna manera las desigualdades de género, que pueden ser sesgadas al género, es decir, que se enfoquen tal vez en varones o en mujeres, pero que no parten de una estructura de desigualdad. Políticas que pretenden ser neutras, ¿no? Es decir, que desde su definición plantean que no contienen ninguna dimensión en relación, ¿no?, al género, es decir, que directamente pretenden que su accionar no tenga ningún impacto de género. Y después tenemos las políticas que son sensibles al género, que podemos pensar en esas políticas que son de medidas afirmativas, es decir, que pueden favorecer a las mujeres o diversidades, pero que no se ubican desde el lado de la transformación. Es decir, que incluso sin proponérselo a veces pueden reforzar los estereotipos de género, ¿verdad? Pero desde su posicionamiento parten de una cuestión de incorporación del enfoque de género. Y por último tenemos las políticas transformadoras del género, que específicamente sí se posicionan desde una mirada de desigualdad, pero justamente para transformarlas de forma radical. Y todo lo que implica poder llevar adelante una política transformadora, ¿no?, en los términos de Fraser. Siguiendo con los conceptos de la tercera clase, pero retomando el concepto de transversalización de género y tomando esta categorización en relación a políticas transformadoras del género, es que en el último encuentro vimos, para cerrar este módulo, algunas herramientas específicas para pensar en la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas. Entonces, ¿cómo reconocemos determinados instrumentos? ¿Cómo nos hacemos determinadas preguntas? ¿Cómo empezamos a pensar en las políticas públicas y también en nuestras propias prácticas, en los lugares en donde estemos insertas o insertos, para pensar en políticas públicas transformadoras, ¿no?, desde un enfoque de género? Y especialmente no pensar solamente en las áreas que son tradicionalmente pensadas en mujeres y diversidades, sino justamente desde todas las áreas y niveles del Estado, pensando en la transversalidad de género, ¿verdad? En este sentido, entonces, hacíamos hincapié en unas preguntas orientadoras en algunas fases del ciclo de la política pública que amplía también el diseño que veíamos, ¿no?, en clases anteriores en relación al ciclo. Y esto es pensar en cuáles son preguntas claves que nos permiten dar cuenta cuando una política pública incorpora el enfoque de género. Por ejemplo, en el diseño, pensando en cuáles son los objetivos de esa política pública, si tiene en cuenta a mujeres y diversidades, de qué manera tiene
tiene en cuenta esas poblaciones, de qué manera sus acciones repercuten en esas poblaciones. Otro momento es en el momento de la planificación, ¿verdad? Es decir, cómo yo también voy a llevar a cabo esos objetivos y si en cada una de esas acciones incorpora mujeres y diversidades, de qué manera. Y también una fase importante es el de la comunicación, porque como veíamos en la cuarta clase, bueno, poder comunicar una política pública, cuál es su objetivo, cuál es su población, cuáles son las acciones que realiza, e incluso cuáles son los resultados de esa política pública en términos de un enfoque de género es sumamente importante. No solo por desde dónde partimos y qué es lo que realizamos, de qué manera transformamos esas relaciones de desigualdad, sino también desde el lenguaje en el que lo comunicamos, ¿no? Ya sea escrito o ya sea visual, ¿verdad? Es decir, cómo nombramos a quienes nombramos y cómo mostramos lo que queremos mostrar. Si ese lenguaje y esas imágenes permiten dar cuenta de la diversidad, no reproducen estereotipos tradicionales de familia y de género, posibilita dar cuenta de diversidades e intersecciones que nos transitan como sociedad y además sí dan cuenta también de las comunidades de las que somos parte, ¿verdad? Todo eso, poder también transmitirlo y comunicarlo, especialmente en esta era de las redes sociales y de la comunicación digital y demás, es sumamente importante que seamos sumamente respetuosas de las diversidades, desde el lenguaje inclusivo, desde cómo mostramos lo que queremos mostrar. Y que eso también es parte de un derecho fundamental de poder dar cuentas de qué es lo que hace el Estado a través de sus políticas públicas para poder pensar en cómo actúa para transformar las desigualdades en formas más igualitarias de convivencia y de sociedad, ¿verdad? Bueno, hasta acá hemos llegado con este resumen de los conceptos trabajados a lo largo de este cuarto módulo y espero que les haya sido interesante y que les haya servido también para poder continuar con la diplomatura.